Hoy vamos a tener un live súper interesante. Vamos a hablar sobre el cannabis medicinal con un especialista, un médico, porque es un tabú todavía dentro de los países latinoamericanos que han legalizado el uso del cannabis medicinal. Bolivia es de los países en Latinoamérica que aún no tiene ninguna legislación para el uso del cannabis medicinal. Entonces vamos a conversar hoy con un profesional que trabaja con el cannabis de forma medicinal, el cannabis de forma médico, para que él pueda compartir todas las experiencias que él ha estado teniendo con sus pacientes. Es algo que debemos conversarlo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de profesionales que entienden del tema y poder entender cómo funciona dentro de nuestro organismo. Yo como médico funcional siempre voy a utilizar las herramientas que sean buenas para nuestro organismo dentro de lo que es la salud. Y es importante que nosotros sepamos cómo funciona, qué es el cannabis, qué son los receptores cannabinoides, porque a veces nosotros tenemos una asociación de cannabis con algo malo. Pero ¿qué tal si realmente nos diéramos cuenta de que dentro de nuestro propio organismo tenemos receptores endocannabinoides? Entonces hoy vamos a conversar con el doctor Brahim, que es el especialista en este tema. Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto, mira, poder tenerte aquí compartiendo. Hoy es tu cumpleaños. Así es, así es. Cumpleaños ahora, mira, muchas felicidades, la verdad. Qué lindo poder pasar tu cumpleaños hablando de un tema por el que has estado luchando, se podría decir, con tanta convicción para el bien de tus pacientes, ¿no? Así que muchas gracias por hacerme este tiempo justo en el día de tu cumpleaños para que podamos difundir esta información, así que bienvenido. Muchas gracias a ti, Fernanda, por la invitación, y yo estoy encantado de poder transmitir un poco de mi experiencia y un poco de los conocimientos que he podido aprender durante estos años, ¿no? Y yo feliz de que en este día pueda ayudarte también a educar un poco a la población, a la sociedad en lo que es la planta del cannabis, a romper un poco los tabús de lo que la gente un poco cree, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado, como te digo, ¿no? Buenísimo, entonces mirá, bienvenido Brahim. Yo estaba antes de que vos entres hablando con las personas de que aquí vamos a utilizar va a ser una entrevista educativa, vamos a compartir con mucho cariño esta información con todas las personas. Y para que podamos entender un poco de todo esto, quería que nos comentes un poco qué es el sistema endocannabinoide que tenemos, qué relación tiene con el cannabis, comentanos un poquito sobre eso. Bueno, déjame contarte entonces. Mira, la planta cannabis es una planta que data en la historia y en los datos que ha sido utilizada con fines medicinales de años antes de Cristo, ¿no? O sea, hay mucha historia que nos comenta de que en distintos países, en Oriente Medio, en la China también, se ha utilizado esta planta con fines terapéuticos, ¿no? Y eso fue lo que nos llamó también la atención a nosotros hace como 8 años, ¿no? En seguir involucrándonos más con esta planta. De ahí descubrimos a lo que llamas el sistema endocannabinoide, ¿no? Y nos llamó mucho más la atención, ¿no? Entonces, comencemos por lo que es la planta, ¿no? La planta es una planta que contiene diferentes compuestos. Dentro de ellos están los cannabinoides. También hay terpenos, flavonoides, amidas, fenolínicas. Tiene diferentes compuestos, o sea, no solo están los cannabinoides. Y todos ellos, bueno, el día de hoy se ha encontrado evidencia de que por lo menos los terpenos y los flavonoides tienen un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Junto con los cannabinoides, ¿no? Entonces, todos estos compuestos de la planta tienen efectos terapéuticos en nuestro cuerpo, y es debido a eso de que me llamó a mí mucho la atención. Entonces seguí investigando un poco más sobre qué eran los cannabinoides, ¿no? O sea, porque si bien el cannabis tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, investigué un poco más sobre los cannabinoides, y bueno, me di con la sorpresa de que habían distintos tipos de cannabinoides, ¿no? Están los cannabinoides que son los que vienen de la planta, que son los fitocannabinoides, por ejemplo, el THC, el CBD, el CBN, el CBG, entre otros, o sea, todos los cannabinoides que vienen directamente de la planta. Luego están los endocannabinoides, ¿no? Que son cannabinoides que son parte del sistema endocannabinoide, y estos se encuentran en todos los organismos, los cuerpos de todos los mamíferos, ¿no? Hay evidencia de que todos los mamíferos cuentan con este sistema
estos cannabinoides endógenos que son propios de la misma persona, ¿no? Entonces, esos se llaman los endocannabinoides, ¿no? Y entre ellos conocemos varios, ¿no? Los primeros que se descubrieron fueron, por ejemplo, la anandamida y el 2-AG-glicerol, ¿no? El 2-araquidonilglicerol, ¿no? Que son estos endocannabinoides que se ven que a la hora de interactuar con este sistema endocannabinoide cumplen distintas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Se encargan de regular ciertos sistemas, ¿no? Y también otro grupo de los cannabinoides son los sintéticos, que debido a que hubo una investigación científica a los fitocannabinoides, los laboratorios se interesaron y empezaron a sintetizarlos de forma sintética, ¿no? O sea, de forma artificial, y hay varios medicamentos hoy aprobados por la FDA para ser medicados para distintas patologías, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, está el Sativex, ¿no? O la Nabilona, ¿no? Hay varios... La parte ya comercial, ¿no? Todo el tema comercial, o sea, ya más como un producto de laboratorio, farmacéutico, ¿no? Químico, ¿no? Porque no es natural. Claro, entonces, definitivamente, si me ponen a un producto químico en un lado y a un producto natural en el otro, yo obviamente voy a preferir el natural, si es el mismo efecto y es el mismo producto, ¿no? Es por eso que también nosotros trabajamos con los los mismos fitocannabinoides, ¿no? Más que nada. Wow, qué interesante. Entonces, voy a resumir un poco lo que nos has transmitido con tu experiencia. Es que, bueno, el cannabis es una planta que ya ha aparecido hace muchísimos años dentro de lo que es el consumo, ¿no? Del ser humano. Y yo te cuento que fue interesante que en la época que yo también empecé a buscar sobre este tema, yo había visto que la primer plantita de marihuana la habían encontrado dentro de una tumba por los egipcios, más o menos, y en ese momento yo dije, wow, increíble, es realmente algo tan antiguo. Entonces, vos mencionás que además que es una planta sumamente antigua, tiene ciertas propiedades que algunas de las que mencionás las tienen también otras variedades de plantas, ¿no? Por ejemplo, algunos flavonoides está presente en otras plantas, pero esta tiene una característica, si me estoy equivocando, me corregís. O sea, definitivamente, mira, en la planta los terpenos, ¿no? Que son los otros compuestos de la planta, son los que le brindan el olor, ¿no? Y estos terpenos se pueden encontrar en otros alimentos, como por ejemplo en el mango, en la fresa, en el limón, ¿no? Son los que le brindan el olor característico a las frutas, ¿no? Entonces, exacto, esos son los terpenos. Los flavonoides son más que nada para el sabor, ¿no? Entonces, obviamente, las frutas tienen también flavonoides, ¿no? Son compuestos... Entonces, eso es interesante saber para que las personas sepan que tienen características similares a cualquier otro fruto, a cualquier otra especie de planta que tenemos, pues, ¿no? Disponible en la naturaleza. Y qué coincidente que vos justamente nos comentás que el ser humano tiene un sistema endocannabinoide donde produce en realidad tiene un sistema cannabinoide donde produce sus propias sustancias endocannabinoides. Entonces, nosotros tenemos esos señalizadores también dentro de nuestro organismo, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros, a la hora que estábamos en la carrera de medicina, motivo hace 6, 7 años, nos llamó la atención, ¿no? Porque, o sea, si bien no hay muchos productos naturales, que nuestro cuerpo tenga un sistema diseñado para el producto, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender, claro, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Entonces, eso fue lo que nos llamó bastante la atención, y a raíz de eso empezamos a investigar un poco más, y ahí fue que conocimos a la anandamida, ¿no? Y debido a eso le pusimos el nombre a nuestro centro médico Anandamida, ¿no? Por ser ese cannabinoide endógeno, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, sí, el sistema endocannabinoide consta de estos endocannabinoides y los receptores, y más que nada es un sistema que que regula la intercomunicación celular, ¿no? En diferentes procesos, en diferentes sistemas del cuerpo, ¿no? Como uno es el sistema inmune, el otro es el sistema neurológico, ¿no? Entonces, el otro es el sistema digestivo. O sea, actúa la acción de estos fitocannabinoides dentro del sistema endocannabinoide, va a hacer también de que estimulemos o inhibemos a estos receptores que ya tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esos van a causar diferentes acciones, ¿no? Dependiendo de dónde sea estimulado este receptor, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, hay receptores, por receptores CB1 y CB2, la mayoría de los CB1, la evidencia científica nos dice de que se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, en la cabeza, en el cerebro, ¿no? En todas las estructuras, desde la corteza al tálamo, al hipotálamo, al cerebelo, ¿no? Como que los receptores CB2 se encuentran más
de forma periférica en el sistema inmune, en el sistema nervioso periférico. Entonces, dependiendo de qué uno quiere lograr, tiene que estimular o inhibir al receptor. No sé si me dejo entender. Claro, Todavía, claro que sí, de acuerdo a la acción que tenés para con tu paciente, ¿no? Porque me imagino que ya una vez detectado el problema del paciente, digamos, es más una inflamación relacionada a la ansiedad o es más una inflamación relacionada a una quimioterapia, ahí vos tomás la mejor decisión para saber cuál es el receptor que más bien querés estimular con tu paciente para lograr esos resultados. claro, y dependiendo de qué receptor quieres estimular, va a depender de qué cannabinoide das, ¿no? O sea, porque no es que yo tomo aceite, yo he escuchado que muchos dicen, yo tomo aceite de cannabis y unas gotitas nomás y me siento bien. O sea, no es así, ¿no? O sea, las gotitas tienen que ser medicadas, tienen que ser guiadas por un médico que conozca el tema. No es que yo tomo aceite, porque también, bueno, los aceites, en el caso de Perú, yo por lo que tú me cuentas, sé que en la actualidad allá en Bolivia todavía no es legal el cannabis medicinal, ¿no? Y bueno, a la hora que se legalice, esperemos de que se legalice de una forma correcta para dejar de estimular la venta informal, ¿no? Que es algo que acá en Perú lamentablemente pasa bastante, ¿no? Que hay bastante venta informal de aceites que no están regulados, que no están estandarizados. Entonces, el aceite de cannabis, si bien puede ser muy beneficioso para el paciente, también dependiendo de los cannabinoides, por el efecto de alguno de ellos que son psicoactivos, su rango terapéutico es bien corto, ¿me entiendes? O sea, el paciente Claro. tiene también posibilidad de tener efectos adversos, ¿me entiendes? Claro, claro que sí. Inclusive el consumo del aceite, tal cual como vos lo mencionás, en algún mercado negro, a veces puede venir una cepa que tenía ciertas características y causó un efecto al paciente, de ahí lo hicieron con otras cepas que pudo empeorar o mejorar el cuadro, y eso es lo malo, digamos, ¿no? De esta terapia, que no le estás dando al clavo de lo que necesita el paciente Más que nada, ¿no? exacto, ¿no? Y además, los extractos, si bien si no es hechos en un laboratorio que cuente con la cromatografía líquida, entre otras cosas, ¿no? Entre otros equipos que se necesita, como te digo, la planta tiene un montón de compuestos. Entonces, y estos compuestos, que no son los cannabinoides, por ejemplo, hablemos de los terpenos, también tienen un efecto terapéutico en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros no vas a saber si es que es el cannabinoide lo que le está ayudando al paciente o si es que es el terpeno porque no lo tienes cuantificado. No sé si me dejo Claro, entender, ¿no? Entonces, claro que sí, si claro que bien, sí. si bien todas las plantas son diferentes, hay formas de aislar los componentes de cada planta y así poder hacer y estandarizar un aceite con un grado de componentes, de cannabinoides, de terpenos, para ciertas patologías, ¿no? Entonces, Súper es un tema interesante. que en la actualidad de Perú, todavía las autoridades y todos son, por así decirlo, ignorantes, ¿no? Porque es un tema nuevo, ¿no? Claro. Entonces no se sabe cómo regularizar. Y en verdad, Fernanda, espero de que allá en Bolivia las autoridades se puedan capacitar para poder regularizar esto, porque la verdad, hay muchísimos pacientes que se pueden beneficiar bastante con este producto, ¿no? Con esta planta Exacto. natural, ¿no? Exacto, ¿no? Y qué mejor cosa que lo escuchen, por ejemplo, de profesionales como vos, un profesional joven que se ha tenido que ir a capacitar a otro país, has tenido que romper los tabús que tenías en tu cabeza de hace mucho tiempo, entonces, y buscando siempre el bienestar del paciente, ¿no? Porque ese es el objetivo que uno realmente tiene como médico, es ayudar al paciente de la mejor manera y que no sea un daño para su salud, ¿no? Como vos mismo lo dijiste, si hay algo natural que te puede ayudar, claro que vamos a tomar esas herramientas para poder apoyar, ¿no? Siempre al paciente o a la patología. Y lo bueno también es de que no tiene los efectos adversos que, por ejemplo, tienen los antiinflamatorios comunes, ¿no? El Exacto, ibuprofeno, entre otros, ¿no? exacto, O, por ejemplo, el paracetamol y el daño hepático, cuando esta es una planta exactamente. natural y está siendo crucificada, ¿no? Por el tema de esos tabús, esas creencias antiguas que son en verdad bien difíciles de lidiar con porque son crianzas, creencias y costumbres Eh, de más de 50 años, ¿no? O sea, sí, sí, son crianzas, totalmente ¿no? milenario, que ha formado parte de que el hombre en cierto momento de su evolución la ha utilizado como una terapia, ¿no?
siendo lo natural siempre lo que hemos optado ¿no? como seres humanos, ¿no? Buenísimo. Claro, claro. Y esta planta, o sea, tiene mucho que por investigar, tiene mucho, o sea, recién, para que tú más o menos tengas una idea, con esta planta, el que descubrió, el que por primera vez aisló al THC, que es el doctor Rafael Machulam, un doctor de Israel, sigue vivo, ¿no? O sea, en Dios gracias, ¿no? Él es el padre, por así decirlo, del cannabis medicinal. Él descubrió el sistema endocannabinoide, a los endocannabinoides, entonces es un tema no muy antiguo esto que se está aprendiendo de la planta, ¿no? Y debido a eso, países mucho más avanzados en tecnología y en muchas cosas, ya han legalizado esta planta para su uso medicinal, porque ven el potencial terapéutico que tiene, ¿no? O sea, y este tema es cada vez encuentran más propiedades del cannabis. Recién el año pasado se descubrieron dos cannabinoides más, ¿no? O sea, dos fitocannabinoides más que venían de la planta, que ahora venga a saber qué efecto tienen en nuestro cuerpo. No sé si me Claro, dejo entender. claro, Entonces, claro que sí. cada vez los cannabinoides se están estudiando. Hoy en día los que más se escuchan son el THC y el CBD, porque son los más conocidos, pero hay 115 cannabinoides más, y como te digo, recién el año pasado se han descubierto dos más. Entonces, es un tema que siempre se va a descubrir, siempre se van a descubrir sus propiedades, falta investigación, y es Sí. un tabú que se tiene que romper con la gente que quiera culturizarse y que quiera educarse para saber de que no es como les han contado, ¿no? O sea, no es que eso Definitivamente. de que, no, el cannabis mata las neuronas, el cannabis te deja tonto, o sea, ahora hay mucha investigación que te dice que al contrario, que para enfermedades neurodegenerativas funciona como neuroprotector, ¿me Exacto. entiendes? Entonces, hay mucha controversia ahí, ¿no? Y es interesante, y yo estoy segura que vos me podés respaldar en esto, porque justamente se habla de que, bueno, es que no hay estudios, o no hay muchas pruebas, que hay que tener cuidado, porque eso es lo que, lo que se dice, digamos, para que no se pueda legalizar, que es algo nuevo, que hay muchos, que falta hacer estudios, que los estudios tienen que ser controlados y tienen que ser con placebo, y que, o sea, le ponen como que muchas trabas para que sean los estudios, pero hay comunidades grandísimas, tal cual como lo conversábamos ayer, como vos me comentabas en esa marcha, que estaban las mamás marchando con ese fervor de que esto le está ayudando a mi hijo. O sea, la evidencia práctica que hay del uso del cannabis para las enfermedades, hay de sobra comunidades y testimonios que pueden decir el uso medicinal o que es bueno o que realmente se puede comprobar sin que haya sido medido exactamente por un estudio. No, sí, o sea, definitivamente hay estudios también, definitivamente hay distinta calidad de evidencia para cada patología, ¿no? O sea, poco a poco se va creando más evidencia. Yo trato de compartir la información ahí en mi página, ¿no? Cada vez que encuentro alguna evidencia nueva, trato de mantener actualizado a todo el público que me sigue, ¿no? Y definitivamente sí, o sea, con respecto a las asociaciones de madres, yo he escuchado estas asociaciones de madres en varios países de Sudamérica, ¿no? Que tienen a sus hijos con distintos diagnósticos, como por ejemplo epilepsia refractaria o distintos síndromes pediátricos que causan crisis convulsivas de 30 a 40 crisis diarias, ¿no? Y estos niñitos están en el caso de estos pacientes, ellos están con 5 o 6 medicamentos, ¿no? Pastillas, que si uno se pone a analizar también los efectos adversos de esas pastillas, o sea, son bien feos los efectos adversos. Entonces, Sí, la sí. mamá ve que su hijito igual con las 6 pastillas sigue convulsionando o sigue viniendo sus crisis cada 30 veces al día, 40 veces al día, y ve que le empieza a utilizar el cannabis, ¿no? Y ve que las crisis empiezan a disminuir, ¿no? Empiezan a disminuir. Obviamente a las mamás les va a parecer una medicina milagrosa para ellas, ven que su hijito de 40 veces convulsiona 10, convulsiona 5, o tiene meses o semanas que no convulsiona. A mí me pone muy feliz cuando me llama. Yo le pido a mis pacientes que me llamen cada 15 días, ¿no? Y me llama y me dice, doctor, mi hijito todavía no ha tenido ni una crisis, muchas gracias, ¿no? Entonces eso a uno lo reconforta Lo bastante, ¿no? Porque gratifica, definitivamente claro. para esos pacientes pediátricos les hace muy bien el cannabis, pero también tiene que ser bien manejado, ¿no? O sea, tiene que ser bien manejado. Niños con espectro autista también, ¿no? Les va muy bien con el cannabis, las Excelente, mamás están súper. muy contentas, Qué ¿no? bueno. Entonces, definitivamente esas mamás sí dan la cara y salen a luchar, ¿no? Por el tema o sea, ven en esta medicina un futuro para sus hijos, ¿no? O sea, Increíble, yo sí, trabajo, sí, 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 como te sí. digo, yo trabajo con una asociación que se llama Buscando Esperanza Perú,
que es una asociación de madres, donde nosotros, como Centro Médico en Andamía, le hacemos todo el servicio médico, que esa asociación, bueno, las madres encontraron el cannabis, una medicina para sus niños, y empezaron a ellas mismas cultivar las plantas, y las agarró la policía. A muchas de las madres estuvieron presas, de ahí las soltaron, ¿no? Y bueno, hoy en gracias ya borraron todo porque era un derecho a la salud que ellas exigían, ¿no? O sea, ellas exigían el derecho a la salud de sus Claro, niños. O sea, no era que iban a alimentar el narcotráfico o iban a vender marihuana, ¿no? Ellas lo hacían por los niños, más que nada, ¿no? Entonces, a raíz de eso, sonó bastante acá en la prensa de Perú, en la sociedad peruana, y a raíz de eso empezó todo el trámite de la legalización del cannabis en nuestro país, ¿no? wow, Y bueno, increíble. se legalizó el uso medicinal para específicamente 3 patologías que se hizo, en ese entonces se hizo como un consejo médico donde evaluaban qué patologías tenían más evidencia, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que en mi país, en el Perú, solo puedes recetar cannabis para 3 enfermedades, que son dolor neuropático, epilepsia refractaria al tratamiento y náuseas y vómitos asociadas a quimioterapia, ¿no? Que también son unos pacientes que nos frecuentan bastante, ¿no? ¿No? Y nosotros tratamos de ayudar con todas las armas que podamos a los pacientes, más que nada. Pucha, qué lindo saber que estamos luchando por lo mismo, Brahim. La verdad que el bienestar del paciente bajo los mejores recursos que les podamos ofrecer como médico es válido dentro de lo que sea bueno para su salud, ¿no? Quería que nos comentes un poco cuál es la diferencia entre marihuana y cáñamo, porque algunas personas solo asocian el cannabis con la marihuana o no sabían que existía cáñamo, entonces quería que nos ayude o que compartamos aquí con el público la Mira, diferencia. las 2 plantas que me hablas, el cannabis y el cáñamo, son parte de la familia Cannabaceae, ¿no? Que es un género de una familia de plantas, ¿no? Y la diferencia entre una y otra es de que el cáñamo, ¿no? Es una planta que se utiliza más para procesos industriales, ¿no? Medicinales también, pero esta planta no cuenta con el fitocannabinoide psicoactivo como cuenta el cannabis, ¿no? El cannabis tiene altos valores de THC. Bueno, se pueden encontrar plantas también que están ahora ya genéticamente diseñadas, ¿no? Que son plantas de cannabis con mayor porcentaje de CBD que de THC, ¿me entiendes? O con un porcentaje mínimo de THC también se puede encontrar. Pero en sí la diferencia es de que el cáñamo cuenta con porcentajes muy mínimos de THC o no cuenta con esos porcentajes, ¿no? Entonces, para que quede clara, el cáñamo es una planta que es no psicoactiva y el cannabis es una planta que contiene fitocannabinoides psicoactivos, ¿no? O sea, por eso es que la gente no consume el cáñamo, ¿no? O sea, los que consumen recreacionalmente no consumen el cáñamo, ¿no? Si bien sí puede haber un aceite de CBD de cáñamo, porque sí se puede encontrar CBD en el cáñamo. ¿Me entiendes? No sé si me dejé entender. Claro que sí. También hay aceites de semillas de cáñamo, ¿no? Porque las semillas, tú debes saber, son ricas en los omegas, ¿no? En esas grasas naturales. Entonces, son diferentes, ¿no? El aceite de cannabis también puede ser un aceite de cannabis que sea solo de CBD, ¿no? Sin otros componentes, ¿no? Que esos aceites son los de CBD isolado, ¿no? Pero ¿no? manipulados, ¿no? Pero definitivamente la diferencia principal, para que quede claro, es que el cannabis contiene fitocannabinoides como el THC psicoactivos, o sea que van a dejar a alguien, como lo conocen, high, ¿no? Por así decirlo, y el cáñamo no hace eso, no tiene esos componentes dentro de sus fitocannabinoides, ¿no? Perfecto, súper interesante. Justamente yo había leído un poco y había visto que, por ejemplo, hace unos 200, 300 años atrás, tal cual como vos lo mencionabas, se ha utilizado el cáñamo bastante para la parte industrial, para producir ropa, para producir utensilios, inclusive vestimenta en general. Y desde que hubo esa satanización con la familia cannabis, por así decirlo, fue como que se cortó todo eso, que también se puede sacar un provecho de esa otra parte, ¿no? No, claro, o sea, definitivamente, te digo, o sea, el uso que se le da a la planta es diferente y por eso hay varios países que, que la regularizan diferente, ¿no? O sea, que sí es legal plantar cáñamo, más no plantar cannabis, ¿no? Por el uso, ¿no? Pero definitivamente, sí, o sea, se satanizó a toda la familia
y con el cáñamo industrial se pueden hacer muchas cosas, no solo se pueden hacer ropa, se puede hacer papel, se puede hacer biodiesel, o sea, hay muchas cosas que podrían hacerse de una misma planta que ha sido satanizada por, bueno, por uno de los países que era la potencia mundial, que era Estados Unidos, ¿no? Para que sepan un poco, en un estudio que se les hizo a unos monos, ¿no? Se le hizo un estudio a unos monos en los cuales los monos consumían una cantidad de cigarros de marihuana en un tiempo, en días, ¿no? Entonces a estos monos se les metió en unas jaulas de vidrio y se les llenaba en la jaula de humo, ¿no? De cannabis, ¿no? Para ver qué efectos tenía el cannabis en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso central. Pero a la hora de que se les encerraba en esa jaula de humo de cannabis, también se les cortaba el oxígeno. Entonces, por esos 5 minutos que estaban consumiendo esos humos, estaban sin oxígeno también, ¿no? Entonces, pasaban por 4 meses dejar al mono todos los días 5 minutos sin oxígeno. Obviamente, al final de los 4 meses, se va a ver de que va a tener una pérdida neuronal grandísima, pero no era en sí por los cannabinoides, sino era por la falta de oxígeno, ¿no? Y ahora que se ha pedido la revisión de la investigación varias veces, se ha visto de que fue una manipulación del mismo gobierno que invirtió muchísimo en investigar esta planta, ¿no? Entonces fue una misma manipulación del mismo gobierno estadounidense para publicar esa investigación diciendo el cannabis mata las neuronas. Entonces, si sale Estados Unidos diciendo el cannabis mata las neuronas, todos los demás países del mundo van a decir, el cannabis mata las neuronas. Entonces, desde ahí viene la creencia de que el cannabis mata las neuronas, pero ya se aclaró de que no era por los cannabinoides, sino por la falta de oxígeno que recibían los monos, que fueron los animales experimentales en ese entonces, durante ese tiempo, durante ese periodo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ahora ya... El dato. Claro. Totalmente manipulado un estudio así, no puedes sacar conclusiones bajo algo que no tiene sentido y no se evalúa todo el contexto, ¿no? Y qué increíble conversarlo esto con vos, porque mirá, lo mismo ha sucedido en el área nutricional, en el área de nutrición, en el área de la alimentación del ser humano, porque así como han satanizado al cannabis por intereses, porque si nos damos cuenta, el cannabis tiene tantos beneficios de que llegas a dejar de consumir toda esa cantidad de medicamentos porque hay evidencia de pacientes que lo han hecho o que mejoran su condición de vida con ese tipo de, por ejemplo, bueno, utilizando el cannabis. Entonces, eso obviamente sería un perjuicio para la industria de medicamentos, ¿no? Así como también hacer que las personas estén saludables es algo que es perjudicial para ellos también, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo son tantas cosas que han ido cambiando de lo natural que era del ser humano, ¿no? Primero, bueno, esta parte del cannabis, yo que hago mucho énfasis en la parte nutricional, también me doy cuenta que hoy los estudios en los que se basaron eran totalmente ridículos, como el que me acabas de comentar, que qué increíble cómo es manipulado todas las decisiones que se han tomado con eso, ¿no? O sea, definitivamente sí, ¿no? O sea, como tú dices, habría una forma más económica para las personas de mantenerse, como tú dices, con una vida sana, saludable, de manejar síntomas, enfermedades, y bueno, esperemos de que poco a poco se investigue más sobre esta planta, ¿no? Ahora hay bastantes países grandes que se han dado cuenta de que si bien pueden ver la forma de legalizar el cultivo, la producción, entre otras cosas, y cobrar por eso, ¿no? O sea, el país también sale beneficiado porque cobra mediante los impuestos, ¿me entienden? Entonces, ya hay países, por ejemplo, Estados Unidos, al comienzo, cuando Estados Unidos empezó a legalizar el cannabis medicinal, empezó a venderlo el mismo Estado, ¿no? O sea, el mismo Estado, con tu seguro social del Estado, tú ibas con tu tarjeta y el Estado te daba tu medicina, ¿no? Entonces, poco a poco, los países se están dando cuenta de que definitivamente este tema del cannabis puede ayudar a muchos pacientes, a muchas personas, dar también mucho trabajo. Entonces yo creo de que poco a poco se va a ir alimentando más, investigando más, y así yo creo que también se va a llegar a hacer algo bueno para la sociedad, ¿no? O sea, algo bueno. El miedo también que tienen muchas personas es de que esas mismas farmacéuticas quieran monopolizar el negocio, ¿no? El negocio del cannabis medicinal, y quieran ellas controlarlo, ¿no? Así como han estado haciendo estos cannabinoides sintéticos, ¿no? Porque todavía no hay ningún producto de cannabis medicinal que sea natural aprobado por la FDA,
pero sí hay productos que son cannabinoides sintéticos. No sé si me dejo entender. Claro, sí, ¿No? sí, sí, Entonces, claro. ellos están viendo cómo seguir obteniendo como que esa venta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, hay varias patologías que se pueden manejar con cannabis, ¿no? Para que conversemos un poco de las Claro, patologías. sí, sí, sí. Al centro llegan pacientes de distintas edades, como les comenté un poco sobre los pacientes pediátricos, ¿no? Llegan pacientes pediátricos con distintos diagnósticos y llegan también adultos mayores, por ejemplo, con dolor crónico, dolor neuropático o con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como artritis o diferentes enfermedades donde hay investigación que el cannabis ayuda, ¿no? Que el cannabis puede ayudar a manejar los síntomas, ¿no? Porque tampoco es recetar cannabis por recetar, ¿no? Si nosotros vemos que Claro, el paciente no es apto para el manejo con cannabis, no se le va a recetar cannabis, ¿no? claro, Pero más que claro. nada mis consultas son, bueno, epilepsia refractaria, dolor, bastante dolor, náuseas y vómitos asociadas a quimioterapia, ¿no? Porque hay bastante evidencia de que el cannabis ayuda mucho con eso, aparte de que va a ayudar con la sintomatología de las náuseas y de los vómitos, también va a los pacientes que están llevando quimioterapia, les brinda un aumento del apetito, ¿no? Por su acción dentro del sistema nervioso central, ¿no? Qué Entonces, bueno. Ujú. va a hacer de que el paciente tenga hambre, coma, ¿no? Entonces, uno cuando come se siente mejor también, ¿no? Claro. También se da para el mismo cáncer, ¿no? Hay propiedades que se han investigado que algunos fitocannabinoides tienen propiedades antitumorales, ¿no? Que hacen de que la célula cancerígena entre en apoptosis, ¿no? Que apoptosis es un estado de destrucción celular programada, ¿no? Entonces la teoría, bueno, son estudios que se han hecho in vitro, ¿no? Y la teoría nos dice de que estos cannabinoides hacen de que la célula cancerígena entre en este estado de apoptosis y se autodestruya, ¿no? Y a la hora de hacer esta autodestrucción va a ser reconocida por nuestro sistema inmune, ¿no? Y va a formar todo lo que es la cascada de inflamación y toda la reacción de nuestro sistema inmune, y ya eso va a hacer de que en sí nuestro sistema inmune luche contra el cáncer. No sé si me dejo entender, Claro, sí, 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 es como que ¿no? el sistema endocannabinoide va a estimular a que esa misma célula se autodestruya y además eso sea fácil para que venga el sistema inmunológico del paciente y pueda eliminarlo de manera más efectiva. Claro, y lo reconozca, más que nada, ¿no? O sea, que lo reconozca, porque como el cáncer, el sistema inmune no lo reconoce porque es una célula propia del cuerpo, entonces no actúa, no pelea contra él, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Excelente, sí. Esperemos de que saquen más investigación. Todavía el grado de investigación no es muy alto, que digamos, el grado de evidencia, pero sí hay, como te digo, evidencia que en muchos experimentos y investigaciones se ven de que tienen estas funciones, ¿no? Entonces también manejamos pacientes con cáncer, ¿no? Y manejamos pacientes, bueno, con dolor, hay pacientes que llegan también con depresión, ansiedad, ¿no? Definitivamente cada fitocannabinoide es para la patología, ¿no? Por ejemplo, en las personas con depresión y ansiedad hay más evidencia de que en este caso el CBD actúa no solo en los receptores endocannabinoides, sino también en otros receptores que nosotros tenemos, ¿no? Como en este caso de la depresión, actúa en el receptor 5-HT1A, que es el receptor de serotonina, Interesante, súper ¿no? interesante. Entonces, que actúe dentro de ese receptor, es donde actúan los antidepresivos, ¿no? O sea, los Exacto. antidepresivos actúan inhibiendo este receptor. Entonces, la serotonina, que todos conocemos que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Entonces, encontrando este efecto del CBD que inhibe este receptor como lo inhiben los medicamentos habituales, también se puede empezar a introducir, ¿me entiendes? O sea, también se puede manejar la Claro, depresión, ¿no? claro, Entonces, qué interesante saber eso, ¿no? Es súper. Nos damos cuenta cómo nuestro sistema endocannabinoide es necesario que tenga un buen balance en nuestro cuerpo y cómo nosotros podemos utilizar herramientas para que ese sistema entre en balance y esas herramientas las obtenemos justamente del cannabis, ¿no? no, claro, y bueno, Increíble. definitivamente el cannabis, los fitocannabinoides tienen una estructura bien similar a los endocannabinoides, ¿no? Y no solo, como te digo, no solo interactúan dentro de los receptores endocannabinoides, sino en otros receptores corporales, ¿no? Entonces, Increíble. si bien actuando en este sistema van a tener ciertas acciones, ciertas funciones, actuando en otros sistemas también van a generar ciertas acciones, ¿no? Entonces, por eso de esa forma se va encontrando cada vez más
de que tienen más acciones en nuestro cuerpo, ¿no? Hay ciertos cannabinoides también ahora de que los están utilizando, por ejemplo, para la diabetes, ¿no? Ha salido una investigación del mes pasado, ¿no? Los que quieran se la pueden pedir a la doctora y yo se la mando a la doctora, ¿no? Buenísimo, Entonces, gracias. no, claro, o sea, cada vez va saliendo más investigación porque se va conociendo más el potencial terapéutico de la planta, ¿no? Exacto. No, qué increíble. La verdad es que yo estoy contenta que lo puedas compartir, que puedas contarnos tu experiencia con el uso de los cannabinoides, porque hay tantísimos usos, como vos lo mencionabas, y lo voy a volver a repetir, que es en el cáncer, que es en el dolor neuropático crónico, que es en estados de ansiedad, en estados de inflamación crónica en nuestro organismo. Entonces, la verdad es que me siento muy contenta que puedas compartir esa tu experiencia con nosotros y que podamos conocer todos más sobre este sistema y lo importante también que es tenerlo en un buen balance, ¿no? No, sí, claro, o sea, el sistema endocannabinoide cumple distintas funciones y es muy importante que esté balanceado, ya que se encarga de regular distintos procesos, ¿no? Entonces, sí es importante saber también la terapéutica, ¿no? Saber la terapéutica para no sobreestimularlo, ¿no? Porque Exacto. sobreestimulándolo también podemos causar los efectos adversos, ¿no? Entonces, bueno, eso es más que nada mi experiencia con lo que es con respecto a mis pacientes para contarles, bueno, mis pacientes que tienen, por ejemplo, dolor, que es una patología muy frecuente que vemos en el centro, los pacientes son pacientes que llevan terapias de opioides no inyectables, no por un dolor crónico que viene de años y que no les cede con nada y que tienen que recurrir al tramadol, no, que es una droga bien adictiva, no, entonces se hacen una dependencia al tramadol y con el cannabis nosotros los ayudamos bastante, es tanto así que dejan el tramadol y los ayudamos también con esa dependencia, ¿no? Que les causa esos fármacos químicos, ¿no? Que van a necesitar estos pacientes para poder aliviar sus síntomas, ¿no? O sea, Claro. estos pacientes ya tienen que recurrir, como te digo, a inyectables interdiarios, ¿no? Para no tener dolor, ¿no? Y tú les enseñas, por ejemplo, esta medicina y los pacientes, imagínate cómo se ponen, ¿no? Qué bueno, debe ser muy satisfactorio para vos haber logrado semejante avance ya en tu país, así que pucha, qué buen ejemplo das, inclusive con esta asociación que tenés, con la colaboración de las madres y además con lo que estás ayudando a tu paciente. La verdad que doctor Brenin es de gran ejemplo realmente para todos, ¿no? Muchas Porque gracias. buscamos, como hablamos, buscamos siempre lo mejor para nuestro paciente de la manera más natural, de lo que no le vaya a hacer daño y que le dé una calidad de vida, de que haya ese equilibrio, ¿no? No, Buenísimo. claro, claro, definitivamente nosotros buscamos eso y por eso nosotros a la hora de manejar a los pacientes los manejamos con una terapia integral, ¿no? Si bien muchos de mis pacientes, por ejemplo, vienen con diagnósticos del psiquiatra, vienen con diagnósticos del neurólogo, nosotros como especialistas en medicina cannabinoide los ayudamos con todo lo que es el cannabis, no los asesoramos con el manejo con cannabis, pero los especialistas son los encargados de reducirle las dosis de los medicamentos habituales que toman, ¿no? Porque ellos son Excelente. los especialistas en esos temas, entonces es una terapia que integramos al especialista, al doctor, en el caso, por Qué ejemplo, bueno. de las mamis al psicólogo también, en el caso de los pacientes que tienen dolor o dolores articulares, también tenemos un equipo de rehabilitación física, ¿no? Entonces brindamos una terapia global para que el paciente esté mejor, ¿no? No es solo como que acá está tu aceite y no, nosotros, es Excelente. más, nosotros Hay ni un trabajo en siquiera, equipo, hay un trabajo en claro, equipo por todos los lados. Y tenemos una colega, Laura, que comenta, ella ha trabajado justamente con un neurólogo aquí en Santa Cruz, donde yo vivo, que han hablado sobre terapias de cannabis para pacientes con epilepsia y ella aquí justamente coloca, he tenido experiencia con pacientes con epilepsia refractaria que lo utilizan. Qué importante hablar de esto, ¿no? Lo que nos estabas comentando dentro de lo que... A no, ver, sí, ¿qué más? con la epilepsia refractaria los pacientes van muy bien. La gran mayoría de mis pacientes tienen ese diagnóstico y van muy bien con aceites que tengan alto contenido de CBD, ¿no? Y como la mayoría también son pacientes pediátricos, hay que tener mucho cuidado y mucho tino en el manejo, ¿no? Porque me han llegado también pacientes que han sido mal manejados y me llegan sus mamás refiriéndome bastantes efectos adversos de los cannabinoides, entonces eso tampoco está bien porque la población es pediátrica, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Bien que lo recalques para que, bueno, sepamos también que dentro de la parte medicinal va a haber un beneficio, pero realmente tiene que ser bajo la supervisión de un profesional que conoce el tema, ¿no?
Aquí preguntan, doctor, mi siguiente pregunta es si hay efectos positivos con artrosis y secuela que genera la diabetes, la neuropatía diabética. Sí, claro, hay bastantes estudios que nos dicen que para esas patologías hay bastante potencial terapéutico en los cannabinoides y muchos de los pacientes que yo manejo tienen esos diagnósticos, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Les va muy bien con los fitocannabinoides. Buenísimo, súper, súper, qué bien. Realmente podemos utilizar los diferentes fitocannabinoides para tratar las distintas patologías, ¿no? O sea, qué increíble saber que hasta hay una gama de fitocannabinoides que se pueden Claro, trabajar, ¿no? Para los pacientes. claro. O sea, Buenísimo. en la planta al día de hoy se han reconocido alrededor de 116, ¿no? Pero como te digo, recién el año pasado descubrieron dos más, entonces cada vez se van descubriendo más y ni siquiera se han investigado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque todavía falta mucha investigación, para saber exactamente para qué Exacto. patología, ¿no? Ahora, con la poca información que hay, ya se puede ir, viendo, ¿no? Midiendo, bueno, para convulsiones no voy a dar lo mismo que para dolor o que para náuseas, entonces, ¿no? Entonces, se puede ir midiendo, pero falta aún más, ¿no? Claro, darle al clavo se podría decir, ¿no? Para que uno Claro, le claro, pueda o sea, dar esto para realmente. esto. Sí. Sí, Ahora, sí, igual aquí vi que nos definitivamente. están preguntando, ¿qué ejemplos hay de algún uso inadecuado del cannabis? Bueno, dependiendo, ¿no? En el caso del CBD, la ventana terapéutica que tiene es mucho más amplia, ¿no? Si bien hay algunos estudios que te dicen que dosis extremadamente excesivas de CBD, ¿no? Como 5 litros de CBD, ¿no? Te pueden causar efectos sedantes, ¿no? Pero es bien difícil alcanzar a eso, no Ah, sé si me dejo entender, ¿no? sí, Pero sí, en el difícil. caso del THC, en el caso del THC sí la ventana terapéutica es mucho más estrecha, ¿no? Porque Ya. sí, por tener acción psicoactiva, sí puede producir, no sé, cuadros de psicosis, ansiedad generalizada, ¿no? Y si es que alguien es predisponente a desarrollar epilepsia porque tiene familiares con ese diagnóstico o genética con ese diagnóstico, también esos cuadros de psicosis pueden hacer de que el paciente, si no es bien tratado, desarrolle esquizofrenia, ¿no? Qué interesante que nos comentes eso. Ahora, una de las preguntas que igual lo habíamos hablado es, por ejemplo, ¿cómo podemos elegir una buena calidad del CBD? ¿Cómo podemos saber un full spectrum? ¿O eso vos lo ves como que tiene que ser realmente personalizado? O sea, no, bueno, primero explicar, por ejemplo, lo que es full spectrum, broad spectrum y isolado, ¿no? O Sí. sea, el full spectrum es que tiene todos los componentes de la planta, tiene no solo los cannabinoides, sino también los terpenos, los flavonoides, entre otras cosas, ¿no? El broad spectrum, que es el espectro, amplio espectro, espectro extendido y Wow. isolado, ¿no? Entonces, el broad spectrum es el que tiene todos los cannabinoides sin contar el THC, ¿no? Y el isolado es el que tiene, separan por laboratorios el CBD, ¿no? Y es un aceite que es netamente de CBD, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí es bien importante conocer, porque como te digo, hay otros componentes de la planta que pueden tener potencial terapéutico, ¿no? Ese potencial terapéutico puede ser del cannabinoide con el terpeno, por ejemplo, repotencia su acción. Entonces, si es que tú en el siguiente solo le das el cannabinoide y no el terpeno, puede ser que no tengas la misma acción que tenías cuando lo dabas juntos, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es importante, ¿no? Claro, claro, que esté completo para que exista un buen balance entonces, ¿no? Claro, o sea, que esté completo y que se sepa qué hay en la etiqueta, ¿no? Porque hay muchos, como te digo, bueno, en Bolivia todavía no creo que hay este mercado, pero acá hay muchos aceites que solo vienen pacientes con aceites, primero que nada, en botellas de plástico, o sea, que ni siquiera se conserva ahí el cannabis, no vienen con las botellas de plástico que dice aceite de cannabis, escrito con lapicero, ¿no? O vienen otros que vienen ya con su botella de vidrio que dice aceite de CBD. Entonces, ¿quién sabrá qué tiene ese aceite, no? Entonces, esos pacientes también tienen bastantes efectos adversos, ¿no? No, sí, definitivamente. Y realmente te agradezco mucho por tu tiempo y justamente, mira, en el día de tu cumpleaños que puedas compartir esta información tan buena con mis seguidores, con tus seguidores,
porque es algo que hay que trabajar en informar a las personas, ¿no? Que entiendan que existe este sistema que tenemos tan poderoso y que con las herramientas adecuadas y que con las personas adecuadas se puede estimular de una manera positiva para la salud. Entonces estoy súper contenta de haber hecho este live con vos. Espero que lo repitamos, profundizando en algunas otras cosas. Ha sido muy enriquecedor para mí. Espero que para mis seguidores también, así como lo fue para mí, hayan sido para todos. Así que muchas gracias por estar vibrando. Muchas gracias a ti, Fernanda, por la invitación, y cuando quieras que te manden las preguntas, si es que alguien tiene preguntas, y nosotros las resolvemos. Y cuando tú desees, hacemos otra sesión y conversamos más a fondo sobre algunas patologías o lo que quieran conversar, lo que quieran aprender. Yo estoy feliz por tener esta oportunidad de seguir culturizando a la población, ¿no?